Hola, vamos a continuar entonces, como quedamos en la clase anterior, nos corresponde ahora evaluar las características histológicas del epitelio pseudoestratificado con estereocilia. Para ello vamos a estudiar el órgano epidídimo. El epidídimo es parte del testículo. El testículo es la glándula sexual masculina en la cual se elaboran los espermatozoides. De este testículo parten un conjunto de túbulos que van a llevar el producto de su secreción hasta el exterior. Parte de esos túbulos corresponde al epidídimo. El epidídimo es una estructura que anatómicamente se encuentra ubicada en el borde posterior del testículo y en ella podemos identificar cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. El conducto epididimario es el tubo que se encuentra dentro de ese epidídimo anatómico, el cual se continúa con el conducto deferente. Vamos a hacer un corte histológico que corresponde a esta porción que incluye parte de testículo con los conductos que comunican a los tubos seminíferos con el tubo epididimario. Entonces aquí tenemos el corte, esto corresponde aquí al testículo propiamente dicho y su continuación con la cabeza del epidídimo, parte de la cabeza del epidídimo y el comienzo del cuerpo de ese epidídimo, que esa es la parte anatómica. En el interior de ese epidídimo lo que hay es un tubo que se enrolla sobre sí mismo, que se llama conducto epididimario. Aquí podemos identificar esta gruesa capa que se ve muy blanca macroscópicamente y que corresponde a la albuginia testicular, que envuelve no solamente al testículo, sino que envuelve también a todo el epidídimo. Vamos a poner un poquito más de aumento. Cuando nos acercamos, entonces volvemos a ver los túbulos seminíferos del testículo, que serán estudio cuando veamos aparato genital masculino, la gruesa capa de tejido conjuntivo denso regular que corresponde a la albuginia y la cabeza del epidídimo. Note desde este momento que hay dos tipos de túbulos. Aquí están estas estructuras cortadas transversal, tangencialmente. Estas tienen una luz muy irregular en comparación con la luz lisa que podemos ver en estas porciones del tubo, tanto aquí, toda esta parte de aquí. Esto corresponde a la cabeza del epidídimo, donde la porción del conducto epididimario se llama conductillos eferentes, y luego estos conductillos eferentes se continúan con el epidídimo propiamente dicho, que son este conjunto de tubitos que están aquí cortados. Voy a poner un poquito más de aumento para que puedan entender lo que les quiero mostrar. Fíjense, esto corresponde a la cabeza del epidídimo y fíjense cómo la luz de este tubo es completamente irregular, como que está comida o roída por ratón, ¿no? Hay una zona porque el epitelio que reviste a los conductillos, a los conductos eferentes, conductillos eferentes, que son esta porción que está aquí, son células cilíndricas y altas que alternan una con la otra, por eso que se ve más alto y más bajo. En cambio, que la porción del conducto epididimario que corresponde al cuerpo y la cola está revestida por un epitelio diferente. Y fíjense que la luz es completamente regular, lisa. En cambio, que aquí la luz es como si se lo hubiese comido un ratoncito, ¿okay? Más irregular. Le voy a poner entonces un poquito más de aumento para acá para que las características de ese epitelio que reviste el conducto epididimario. Insisto que traten de ver cómo la luz de este conducto aquí, que son los conductillos eferentes, es como si tuviese piquitos, como un serruchito, en cambio que la luz de aquí es completamente lisa. Vamos a poner mayor aumento porque aquí es donde corresponde el estudio del epitelio pseudoestratificado. Entonces, como les dije, esto es un tubo que está enrollado sobre sí mismo, por lo tanto el corte que vemos son ese mismo tubo cortado a distintos niveles.
rodeado por este tejido muy rosado que corresponde a un tejido conjuntivo. Si le ponemos mayor aumento, entonces vamos a ver que están el tubo cortado, unos más transversales, otros más tangenciales, separados por este tejido muy rosado, donde las células se ven muy separadas. Esto es un tejido conjuntivo. Los tubos están revestidos por células que se disponen una al lado de la otra, recubriendo su superficie interna, por lo tanto es un epitelio de revestimiento, que aquí podemos ver que pareciera que estuvieran como en varios estratos, porque los núcleos se ven como a distintos niveles, pero entonces tendríamos que ponerle mayor aumento para corroborar el tipo de células que hace esa membrana epitelial. Cuando le ponemos mayor aumento, entonces vamos a ver. Esta es la pared de un tubo, la pared, del mismo tubo cortado en dos momentos. El tejido que separa los tubos, como les dije, tiene fibras colágenas, núcleos desnudos, vasos sanguíneos. Estas zonas claras corresponden a la zona de la sustancia amorfa. Esto es un tejido conjuntivo laxo. La membrana epitelial está formada por núcleos redondos, miren, núcleos redondos que se disponen siempre hacia la basal, núcleos ovoides a distintos niveles, y en el polo apical de esas células podemos ver una modificación que se caracteriza porque son irregulares, unas más largas, otras más cortas, y parecen mechoncitos de pelos que están reunidos de distintas maneras. Vamos a poner un poquito más de aumento y logramos ver entonces claramente núcleos redondos dispuestos en la basal, núcleos ovoides a distintos niveles y una modificación apical que se caracteriza por evaginaciones digitiformes de forma y de longitud y grosor variable que se reúnen como en penachos. ¿Los ven? Penachito, otro penacho, otro penacho. Esto corresponde a la representación a la microscopía de luz de los estereocilios. Entonces esto es un epitelio por las características que les digo. Núcleos redondos en la basal corresponden a las células cúbicas. Núcleos ovoides a distintos niveles corresponden a las células cilíndricas, que son las únicas que alcanzan la luz y presentan esta modificación que corresponden a los estereocilios. Esto es un epitelio pseudoestratificado con estereocilio. Aquí vemos una representación de tejido conjuntivo laxo, vaso sanguíneo, que corresponde al tejido que uno separa al tubo epididymario. El otro tejido que podemos ver a un tejido conjuntivo que rodea por completo al testículo y rodea al epidídimo también. Esto está formado por un predominio franco de las fibras colágenas, por lo tanto un tejido conjuntivo denso. Las fibras están en un mismo sentido, por lo tanto es denso regular. Y fíjense, estos nuclecitos planos que estamos viendo aquí en la periferia corresponde a el mesotelio, porque el testículo está envuelto por peritoneo. Hay una parte del testículo envuelto por peritoneo, y esto que está aquí, este es el único lugar en el organismo donde la membrana epitelial descansa sobre un tejido conjuntivo denso. El resto de los epitelios descansan sobre un tejido conjuntivo laxo. Le vamos a poner mayor aumento para que podamos identificar. Todas estas bandas oscuras corresponden a colágeno. Estos son núcleos desnudos de fibroblasto. Los espacios blancos corresponden a las zonas de la sustancia amorfa, que hay un predominio franco del tejido de las fibras colágenas, por lo tanto un tejido conjuntivo denso, de la variedad membranosa, porque forma a manera de una membrana. Revistiendo aquí se ven células aplanadas dispuestas unas al lado de la otra, corresponde a un epitelio simple plano que aquí recibe el nombre de mesotelio. Para concluir, tenemos que en el epidídimo podemos ver entre los tejidos fundamentales, tejido epitelial, vemos epitelio de revestimiento, epitelio pseudoestratificado con estereocilio que reviste a la luz del tubo epididymario, epitelio simple plano, por supuesto, en los vasos sanguíneos,
y en el mesotelio que vimos que recubre por fuera, aparte de este testículo. De los tejidos conjuntivos de sustancia conjuntiva tenemos representación del tejido conjuntivo común, denso regular, que lo vimos constituyendo la albuginia testicular, y laxo, separando o uniendo entre sí al conducto epididymal. Bueno, esto ha sido todo por este tema de epitelio pseudoestratificado y los dos órganos que estudiamos, la tráquea y el epidídimo. Nuestra próxima clase corresponde al estudio de los epitelios estratificados.